Sala Legal, 10:14 en la mañana. Gracias por su compañía. Habíamos planteado un tema. Muchas personas han recibido utilidades. Muchas empresas han pagado jugosas utilidades. Pero, ¿qué sucede con los alimentantes? ¿Qué pasa cuando tienen que pasar estas famosas pensiones alimenticias? Para eso nos acompaña esta mañana el doctor Jaime Venegas, abogado. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué sucede en estas situaciones? ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? ¿Existe un monto especial cuando se recibe utilidades? Perdón, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, Cari, Martín, Esteban, muchas gracias por la invitación. Mi nombre soy el abogado Jaime Venegas. Estoy a la orden siempre para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Un gran saludo para ustedes. Bueno, debo manifestarles que las utilidades, como todos sabemos, se paga hasta el 15 de cada año, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice y manifiesta la ley? Eso ya depende en sí del padre voluntariamente, pero cuando el padre no lo proporciona al hijo voluntariamente, ahí entra la ley, ahí entra el juez. ¿Y qué es lo que manifiesta? Que se recibe el 5% por cada carga. O sea, si tiene 2 hijos sería 10%. Correcto. Lamentablemente es poco, pero es lo que dice la ley. No podemos tampoco pasarnos. Por eso es que cuando existe una audiencia, el juez cuando fija la pensión dice, ejemplo, les pongo un ejemplo, de $700 más beneficios de ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si el padre gana $700 y hace unas horas extras, tendrá que verse, calcularse, y los beneficios también van para el hijo, no solamente las utilidades, sino las horas extras que hizo. Si recibe bonos, igualmente tiene que pasarse al menor, al beneficiario de los alimentos. Pero eso es algo que siempre se coloca, abogado, más beneficios, o sea, más beneficios de ley, ¿era verdad? Siempre. No es que yo tengo que fijarme si soy mamá, a ver si dice esto o no dice esto. Eso es por ley, más beneficios de ley. Por eso es que está también los décimos en septiembre y en diciembre en el sector sierra, y si no estoy equivocado en la costa, ya que no tengo hijo en la costa, sería para abril y diciembre. Correcto. Es que normalmente sí es justo, ¿no? Porque normalmente son las cargas que uno recibe pues, en el tema de utilidades, que es justamente porque es parte de la familia y esa utilidad se tiene que gastar ahí. Si es que el papá no vive con ese hijo, parte de esa carga también corresponde ese 5%. Y de hecho hay ciertas épocas, perdón, creo que como entrada a clase, que son más... los décimos. Claro, que son es el más décimo gastos, para los útiles, el décimo de Navidad, que supone que son gastos para la familia, que son gastos extras, que aparecen para la familia, no es que es netamente para el empleado. Entonces yo creo que sí sería justo pues, ese pago del 5%, porque igual no se sabe cuánto, no hay un precio fijo para una utilidad. Así es. También tenemos que tomar en cuenta, Martín, Cari y Esteban, que la responsabilidad es de dos, ¿correcto? Hay muchas veces que los padres o las madres piensan, no, él gana $5.000, él debería mantenerme. ¿Yo por qué tengo que pasar una pensión? La responsabilidad es de dos personas. Las dos personas criaron a su hijo, lo hicieron a su hijo. En tal virtud, la ley dice que tiene que obligadamente pasarse. La ley le ampara demasiado. Recordemos también que la ley siempre es pro niño. Sí, en caso de duda, en caso de cualquier situación. Hay algo también que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasa cuando la persona no está bajo relación de dependencia? O sea, tiene su negocio propio, podría decirse. Ahí, ¿qué es lo que hacemos generalmente los abogados? Vemos las cuentas bancarias, revisamos si tiene bienes, vemos las declaraciones de servicio de rentas internas, utilidades, todas esas situaciones las revisamos y con eso la jueza fija más o menos un valor, ¿no? Que sea equitativo. Tampoco no es el interés del juez o de la autoridad querer dañar al padre, porque si no, no podría pasar la pensión. Sería algo injusto también, que no beneficiaría al menor o al beneficiario del consulta, en tema de una liquidación también, si digamos, si me liquidan en mitad del trabajo, ¿también tengo que pasar un porcentaje a mis hijos? No, en la liquidación no. En la liquidación no. Pero ya que topas el tema de las liquidaciones, hay muchas veces que los padres no cancelan las pensiones alimenticias. El artículo 137 del Código de la Niñez manifiesta que cuando se pasan de 2 pensiones, automáticamente comenzamos un proceso de liquidaciones. Todo proceso, cumpliendo el debido proceso, debería citarse. Pero imagínate, o sea, aparte de que te está debiendo tener que citarle, en ese caso hay un caso especial que se le toma el último casillero judicial y al mismo se le notifica.
En tal virtud es pro niño, ¿correcto? Entonces, en tal virtud, se le notifica al correo y ya comienza el proceso de liquidación. Además, vale recalcar que el padre sabe que tiene un hijo. Correcto. El padre sabe que tiene un hijo. El hecho que no haya cancelado las 2 pensiones ya tiene que ir pensando cómo va a cancelarlas después. Eso no tiene realmente nada que decir ni nada que ver en las situaciones de que no cancele. Entonces, en tal virtud, eso pasa. Pero, por ejemplo, algo también que quiero explicarles. Cuando el padre se queda sin trabajo, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí cumplimos toda la formalidad de citarle a la madre, se sigue el debido proceso y después de la audiencia se hace la rebaja. ¿Qué quiere decir? Si él se quedó, ejemplo, en marzo, vamos a decir que se quedó en marzo sin trabajo, ¿correcto? El señor pone el proceso, se le cita a la madre en mayo, ejemplo, en junio se da la audiencia, apenas sale la sentencia, la resolución, automáticamente comienza la rebaja. Pero por ejemplo, en esta clase de casos, ¿qué es lo que sucede? Porque, o sea, ¿cómo va de acuerdo la rebaja? Si la pensión sigue siendo la misma del chico o del niño, del adolescente, igual se sigue alimentando de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿se tiene que cambiar de colegio al niño? O sea, ¿cómo se maneja esa situación? Porque los pagos van a seguir siendo exactamente los mismos. Entonces, ¿quién se quedaría con esos pagos adicionales? ¿Mamá tendría que ver de dónde se saca? Claro, como les vuelvo y les repito, es pro niño, ¿correcto? A pesar de que el padre se haya quedado no es injusto. en el mes de... Claro que es un poco injusto, pero... Porque si ponen igual y se queda sin trabajo papá, ahí ¿qué pasa? O en el caso de que mamá se quede sin trabajo, también tendría que hacer lo mismo como para que papá ya no tenga que pagar, no sé, me invento, 250, sino 350 hasta que mamá consiga. ¿Cómo se llega ahí a un equilibrio? Lo que pasa es que, como te manifiesto, Cari, es pro niño, ¿sí? Sí, por favor, el niño. Definitivamente tocaría demostrar en la audiencia que el padre ya se ha quedado sin los fondos. El niño va a seguir recibiendo el mismo valor a pesar de que, por ejemplo, hay personas que pasaban una pensión de $700, a que les bajen a $100 es Claro, más es o menos abismal. $600 de diferencia, pero lamentablemente sí es la ley, ¿no? Son cosas que pueden Ajá, pasar. son cosas que pueden pasar y que pasan. Por Realmente supuesto. que pasan, tienen que llegar siempre a un acuerdo, tienen que decir, bueno, qué sé yo, por favor, hagamos un convenio de pago, que es lo que generalmente hacemos los abogados, y con eso podemos llegar a un feliz acuerdo. Volviendo a este tema, hablábamos de las utilidades. ¿Qué pasa si es que un padre ha estado moroso varios meses, ¿no es cierto? Digamos que tiene una deuda, tenía una pensión de $400 y él está moroso ya muchos meses. Pero resulta, usted nos decía que por ley tiene que dar el 5% de sus utilidades. Trabaja en una empresa, recibió $15,000 de utilidades él. De esos 15,000, hay gente que recibe eso y hay gente que recibe mucho Así más. es. Y hay gente que dice, bendito sea. Y hay gente que no Denos recibe. camello, por favor. Y hay Que no gente que tampoco lo recibimos. recibe. Entonces, resulta que pasa eso. Por ley, de esos $15,000 debería darle el 5% Correcto. a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que está moroso? La madre podría solicitar que por lo menos se ponga al día, aparte de ese 5%, podría Claro. pedirlo a través del juez. Claro, correcto. Atención, señoras, por favor, si está pagada utilidades, haga eso, o sea, pida que por lo menos se ponga al día, ¿no es cierto? O Así podría es. pedir que suba ese 5% o no hay dónde. Como te manifestaba, y ahí volvemos un poquito al caso de la persona que se quedó sin trabajo. Ah, Entonces, como ya viene atrasado porque ya no puede pagar los $700 y está sin trabajo y ni siquiera le puede abonar los 135, que es el mínimo, claro, claro. entonces ahí se llega el artículo 137 y lo que generalmente hacemos los abogados, lleguemos a un acuerdo. Porque definitivamente, lamentablemente, cuando ya para ejecutar el artículo 137 dice que tiene que ir a prisión el padre. Entonces, pero eso no es el interés, pues. Por supuesto. El Es la interés es idea. que el niño tenga su beneficio, tenga su dinero en tal virtud. Lo que llegamos los abogados es a un acuerdo. Llegamos al acuerdo y podemos decir, perfecto, llegamos al acuerdo, vamos a diferirlo a 2 años. Sé que hay una resolución de la Corte Provincial que es hasta 3 años, sea el valor que sea. Estamos hablando de $100,000, hasta 3 años, imagínense. Entonces, toca ajustarnos, toca hacerlo, pero bueno, generalmente no hay tantos valores tan altos, ¿no? Pero, por ejemplo, si son unos $2,000, para 3 años sería más o menos unos $100 aproximadamente. Lo tengo aquí la calculadora. Eso sería
¿Tienen alguna otra duda, Cari? Bueno, la verdad es que ha estado bastante claro si nos referimos a utilidades y a los pagos que tiene que hacer el papá o bueno, en este caso también la mamá, si llegan a perder el empleo. ¿Y cómo se pueden saber que sí cobro utilidades? Porque normalmente puedo decir como que no me pagaron utilidades, no hubo utilidades, o puedo dar una cifra diferente. La ley tiene como un registro exacto de cuánto tienen que pagar, porque claro, es un pago que me hacen, yo les puedo decir a mi expareja o algo, decir como que sí, solo me dieron 1.000, cuando yo cogí 5.000, cogí 10.000. Hay alguien donde puedo averiguar y decir exactamente, mentira, tú me estás engañando, recibiste tanto. Correcto, como les manifesté al principio, en el artículo, cuando no hay un acuerdo, como les manifesté, cuando no hay un acuerdo entre las partes, el artículo 16 manifiesta que se oficia directamente a la entidad. En este ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir directamente voy a oficiar a TBC. TBC ni siquiera tiene que notificarle a Esteban, tiene que directamente, recibías $100, menos $5 y directamente deposita en la cuenta SUPA. El artículo 18 dice que el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior hará solidariamente responsable al empleador con los intereses de mora respectivos. ¿Qué quiere decir? Que directamente el empleador debe coger y depositar el dinero. Ni siquiera debe decirle ni manifestarle nada a la persona o al empleado que está recibiendo sus utilidades. Perfecto. Dice, la ley siempre es pro menor, como usted lo ha dicho, y Correcto. está bien. Así Ajá. debe ser, ¿no es cierto? Debe ser en pro de los menores. Sabemos que pueden darse estas situaciones y creo que hay que ser muy justos en todo esto, ¿no es cierto? Hay padres que son muy cumplidores y hay padres que pueden quedarse sin trabajo, que es lo que usted nos acababa Y hay de madres decir. que también pagan, que tienen la responsabilidad de también pagar. Ajá. Hay una cantidad de situaciones, hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en esta situación? Lo que usted decía, un padre se queda sin trabajo, un padre tiene que pedir esta reducción de pensión, ¿no es cierto? Y bueno, la madre también tiene su trabajo. ¿Qué pasa en el caso de que digamos que la madre trabaja en una de estas empresas que paga utilidades potentes, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿existe alguna, digamos... compensación? No compensación, pero sí que ese sea ¿Igualdad? una herramienta como para que el padre diga, vean, me quedé sin trabajo. La mamita acaba de coger 20.000 en utilidades. ¿Será que me ayudan? O sea, ¿será que la ley es un poco coherente? Entre los dos hicimos el guagua. Yo me quedé sin trabajo. La mamá cogió 20.000 de utilidades. ¿Será que esto ayuda a que me... O la responsabilidad sí O sea, ¿será que se divide? Porque eso digo, o sea, la ley está escrita muchas veces, pero no siempre la ley es coherente, ¿no es cierto? Correcto. ¿Existe Entiendo alguna manera no, que pueda? Lamentablemente no, Esteban. O sea, ese es un beneficio que tiene la madre y comparte con el menor. Por eso. Correcto. Generalmente, como te manifiesto y repito nuevamente, siempre tratamos de llegar a una conciliación. Ya que sea una persona bastante cerrada, pero bastante cerrada como para no poder llegar a esa conciliación. Porque el interés no es llevarle preso al padre. Claro. Por favor, quiero que se entienda eso. El interés es que el menor reciba su pensión alimenticia, ¿correcto? Entonces eso es lo que siempre luchamos los abogados, que tratamos de llegar siempre a una conciliación que nos ampara la Constitución y es pro beneficio del menor. Pero bueno, está bien lo que nos dice Sarita, también nuestra productora aquí en el apuntador. Cabe recalcar que si los papás son, o sea, si el papá es el que está encargado de los niños, pues la mamá sí es la que tiene que pasar absolutamente todo. Es igual la ley, depende quién esté a cargo de los hijos, ¿verdad? Correcto. Ahí sí está bien. Muy bien. Perfecto, agradecemos al abogado Jaime Venegas que estuvo acá con este tema que para mí me sirvió como anticonceptivo también. Creo que me sirvió. Por supuesto. Me está sirviendo como... La suerte de divorciarse con hijos mayores de edad. Hay días en los que vienen acá, hablan de maternidad y yo estoy así. Hay días que viene abogado, habla de esto y digo, no, mejor me quedo sin hijos. Digo, no lo sé, estoy pensando. Siempre un paquete de preservativos será más barato que uno de pañales. Ay, Dios mío. Estos temas sirven como anticonceptivos. Pero bueno, doctor Jaime Venegas, abogado, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y ahora sí, mi querida Sarita, nos vamos a Sabor Internacional para ver cómo va esa hamburguesa, cómo le vamos a ahumar.